¿Por qué surgen las crisis económicas? ¿Existe una solución bíblica? ¿Cuál es el futuro de la economía mundial? Las fluctuaciones económicas han asolado a la humanidad durante mucho tiempo. Según la edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, el crecimiento mundial se está desacelerando marcadamente debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Los mercados bursátiles en Asia se han desplomado después de que el banco Credit Suisse diera a entender que pedirá prestado alrededor de 54 millones de dólares al Banco Central de Suiza. Este rescate financiero impulsó al alza a los mercados europeos luego de que los inversores abandonaran el Credit Suisse y otras acciones financieras ante el temor de que la quiebra repentina de los bancos estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank pudiera desencadenar una crisis financiera más amplia. Las crisis económicas, como las hambrunas, han golpeado a la humanidad a lo largo de toda la historia. Y muchos se preguntan, ¿cuál es la solución que va a ofrecer una economía mundial estable y le pondrá fin al sufrimiento? La Biblia habla de lo que pasará con la economía en los últimos tiempos, de un personaje que llegará a salvar al planeta del colapso económico y después tomará el control momentáneo de ellos. Apocalipsis 13, del 16 al 18, dice lo siguiente: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. A pesar de que la economía se ha expandido mucho más allá de la agricultura, los altibajos periódicos de la economía siguen afectando a la humanidad. En un esfuerzo por mejorar el manejo de estas variaciones, los investigadores han tratado de identificar las diferentes etapas de un ciclo económico y han propuesto diferentes explicaciones. Pero a pesar de que los economistas han buscado arduamente las respuestas, al parecer muy pocos han tenido en cuenta lo que dice la Biblia acerca de la prosperidad. Esta fuente de sabiduría, a menudo tan subestimada, proporciona razones muy claras para la prosperidad o crisis económica. Las hambrunas, que devastan las economías basadas en la agricultura, y definitivamente ninguna sociedad humana puede continuar subsistiendo sin comida, es uno de los métodos de castigo que Dios utiliza para los pueblos y naciones desobedientes. Podemos ver en Jeremías capítulo 27, versículo 13, Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Nos hace entender que, cuando una nación y sus habitantes son obedientes a Dios, la maldición del hambre desaparece. Dios dice, hablando acerca de un tiempo en el futuro en el que Israel va a obedecerle fielmente: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Ezequiel 36, versículos 29 y 30. Ya que la mayoría de la humanidad no tiene conocimiento o el interés en obedecerle a Dios, no es una sorpresa que el mundo actual experimente recesiones económicas, a pesar de que el propósito principal de la Biblia no es predecir las condiciones económicas. A medida que nos aproximemos al fin de los tiempos, la palabra de Dios revela información acerca del futuro de la economía mundial. La profecía del Monte de los Olivos y el libro de Apocalipsis mencionan algunas condiciones económicas que van a existir en los últimos tiempos: la gran tribulación y el regreso de Cristo. Jesucristo dijo, explicándoles a sus discípulos y a nosotros hoy en día, lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores,
Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. A pesar de que estos trágicos acontecimientos ocurren regularmente desde que Jesús los mencionó en el primer siglo, antes de su regreso están destinados a aumentar en intensidad. Podemos ver la cantidad de terremotos y el aumento de la magnitud que tienen, volcanes, hambre, escuchamos de guerras y rumores de guerras. Mientras que la mayoría de la humanidad ha sentido las dolorosas consecuencias económicas de las hambrunas, pestes y terremotos, una alianza entre un poder religioso llamado Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5, y un poder civil llamado la Bestia, Apocalipsis 13 del 1 al 10, en los tiempos del fin, va a obtener el control de la economía mundial. El poder religioso, representado por la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículos del 11 al 15, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Versículo 12. El anticristo tiene que encontrar la economía por el suelo y arreglar todo momentáneamente y hacer creer que es el Cristo, el Salvador, porque arregló todo. Y podemos ver cómo la economía mundial está colapsando. La primera bestia de Apocalipsis 13, la autoridad civil que estará gobernando a la humanidad al final de esta era, va a exigir que a las personas se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender. En cuanto al éxito de esta economía, al menos una parte de la población, los comerciantes, va a prosperar. En Apocalipsis 18 vemos que los mercaderes de la tierra van a enriquecerse gracias a este sistema económico. Versículos 3, 15 a 19. Juan describió la reacción de los mercaderes ante la caída de Babilonia la Grande, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! El pueblo de Dios tendrá un punto de vista muy diferente con respecto a la caída de Babilonia la Grande. Este falso poder religioso, guiado por Satanás, ha perseguido al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia y ahora será destruido. Hemos estado hablando de las señales antes de la venida de Cristo en Mateo 24, entre ellas la aparición de la guerra, el hambre y los terremotos, la restauración de Israel. Será predicado este evangelio en todo el mundo, la maldad abundará y el amor de los creyentes se enfriará, la aparición de falsos cristos y falsos profetas. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5, versículos 3 y versículo 8. El Señor es fiel, y mientras alberguemos en nuestros corazones una búsqueda constante de su presencia e investiguemos activamente la aparición y obra del Señor en los últimos días, escuchemos con atención la voz del Señor y veamos si ese camino tiene alguna expresión de la verdad y si puede o no proporcionarnos vida, entonces el Señor seguramente nos guiará para reconocer cuando se esté acercando ese tiempo, el día del rapto, la venida de Jesús. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. No olviden pulsar a seguir la página y recibirán todas nuestras informaciones. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.